Bien amigos, ya estamos enlazados con José Carlos Vera, especialista en gestión educativa y exdirector general de gestión descentralizada en el Ministerio de Educación en nuestro país. Vamos a conversar con él sobre algunos temas de educación importantes, muy importantes. Le damos la más cordial bienvenida, buenas tardes, a José Carlos Vera. Los saludamos desde Huancayo, Canal 21. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Boris. Un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia de Huancayo, de Junín, en este importante tema. Muchas gracias. Hemos anunciado hace un instante que íbamos a conversar con usted. Tengo yo un cuadro de preguntas por hacer, pero más vale, creo, las preguntas de los amigos televidentes que quieren que nos hacen llegar. Y la primera, tenemos que decírsela, ¿cuánto ha afectado la pandemia en la educación de nuestros niños? Dice un padre de familia. Yo la verdad que a mi hijo lo siento muy atrasado en comparación a la época en que yo estudiaba, digamos, quinto de primaria. ¿Podría usted respondernos, por favor? Sí, a ver, la pandemia de hecho ha tenido un impacto fuerte en dos dimensiones principales de nuestros estudiantes. Primero, en los aprendizajes. El Banco Mundial ha hecho una estimación y lo que denomina pobreza de aprendizajes, es decir, la imposibilidad de lograr niveles satisfactorios de comprensión lectora o de razonamiento lógico-matemático, se ha visto afectado y según la proyección se habrían retrocedido a niveles de desempeño del año 2012. Eso es muy preocupante, esa es la proyección del Banco Mundial. El Ministerio de Educación ha hecho una evaluación el año pasado solamente a los estudiantes que lograron conectarse de alguna manera, ya sea vía internet, radio o televisión, a Aprendo en Casa, y los resultados también han sido preocupantes. Habríamos retrocedido 6 puntos porcentuales en términos de nivel satisfactorio de comprensión lectora o de competencias en razonamiento lógico-matemático, en competencias de ciudadanía, en fin. Entonces, ha habido un impacto y un retroceso en desempeño de aprendizajes. Pero otro componente muy importante en donde ha habido impactos es en la salud mental, en el bienestar socioemocional. Se hizo también una evaluación y se identificó que tanto estudiantes como docentes o tutores habían mostrado durante la pandemia y posteriormente cuadros de ansiedad, de estrés, ¿no?, de distintas manifestaciones que la pandemia nos produjo y que se han acentuado en nuestro sistema educativo. Lamentablemente, casi 2 años de cierre de escuelas han tenido esas repercusiones. El año 2022 hemos vuelto a la presencialidad progresivamente, pero lamentablemente el plan de emergencia educativa que aprobó el Ministerio de Educación a inicios de la gestión del ministro Cadillo, recuerdo, se aprobó un plan declarando la educación en emergencia, se definieron recursos, pero por los cambios permanentes de ministro en la gestión anterior del gobierno del presidente Castillo no se ha podido implementar ese plan. Y en realidad estamos bastante retrasados y preocupados de cómo empezar este 2023 con estas prioridades, ¿no? Aprendizajes y bienestar socioemocional, y todos deberíamos estar trabajando de la mano para ello. Y esa preocupación que usted manifiesta como especialista también la tienen los padres de familia y nos dicen qué hacer, algunas sugerencias. Los padres de familia, ¿cómo pueden aportar para que sus hijos puedan de alguna forma nivelarse, si es que se puede? Sí, a ver, lo primero es que se trabaje el tema socioemocional. Hay que devolverles a nuestros estudiantes la seguridad, la satisfacción, el interés de ir de manera presencial a las escuelas. Muchos cuadros de estrés que les mencionaba hace un momento se daban cuando los adolescentes o estudiantes tenían que volver a la presencialidad. Ya el año pasado hemos tenido ello, pero hay que siempre reforzar estos temas de seguridad, satisfacción. La escuela es un espacio de socialización. Más allá de lo que aprendamos, es un espacio de desarrollo de habilidades sociales, de competencias. Entonces, trabajar desde las familias con ellos en el tema socioemocional es muy importante. Y para el tema de aprendizajes, una recomendación tanto para padres, pero también para nuestros maestros, nuestros docentes. 2 palabras clave:
La primera es flexibilidad. La programación curricular de competencias de año a año tiene una meta de competencias que hay que desarrollar y hay que evaluar. Probablemente, por la situación en la que estamos, no podamos desarrollar a profundidad todas las que hemos programado. Entonces, flexibilidad para poder concentrarnos en aquellas que identifiquemos que necesitan mayor reforzamiento, mayor trabajo. Y la coordinación entre el docente y los padres de familia en esos puntos es fundamental, ¿no? Para que se trabaje tanto en la escuela como en el hogar. Y la otra palabra clave, además de flexibilidad, es priorización, ¿no? Que se complementa. Es decir, identificamos esa diversidad de aprendizajes en el aula y nuestros docentes tienen que tener la capacidad de priorizar y saber qué competencias trabajar con algunos estudiantes y qué otras con otros. Ese es un enorme reto para nuestro sistema educativo porque nuestros docentes están formados, estamos acostumbrados a trabajar con un aula de manera más homogénea, como si el nivel fuese estándar. Lo que nos ha dejado la pandemia es un nivel muy heterogéneo, muy diverso de aprendizajes. Chicos que pudieron estar conectados, otros que no, otros que han perdido a su familia y están de duelo, es decir, situaciones muy distintas. El gran reto es cómo nos enfrentamos a esa diversidad y trabajamos priorizando competencias. Eso creo que es importante que lo manejen tanto los docentes como los padres y madres de familia. Estamos conversando con el señor José Carlos Vera, especialista en temas educativos. Estoy tratando de hacer una reducción de algunas preguntas que nos han enviado. Tiene que ver con que en los últimos años muchos colegios, aparte de los cursos clásicos que uno lleva, están ofreciendo y dándole importancia a las habilidades blandas, que antes, en mi época, no sabíamos qué era ese tema. ¿Qué tan importantes son estas en la actualidad en el desarrollo educativo de los alumnos? Son muy importantes, como se denominan, ¿no? Habilidades blandas, skills, inteligencia emocional. Los últimos estudios de aptitudes para el trabajo incluso señalan que más importante para el éxito profesional, si es que podemos llamarlo así, o para un desempeño competitivo en el mundo laboral, más que los conocimientos duros, digamos, de ciencia, de comprensión lógico-matemática, comprensión lectora, más importantes son estas habilidades sociales, skills, habilidades blandas. Entonces, el currículo nacional aprobado tiene competencias tanto del lado más duro, como decía, como estas competencias que nos preparan para la vida, ¿no? Competencias en términos de valores, de ciudadanía. Y creo, si me permites, Boris, que este contexto de crisis política y social que estamos enfrentando es muy complicado para nuestro país y la escuela no deja de estar afectada por esa crisis, tanto para los procesos de distribución de materiales, de contratación docente, de mantenimiento de las escuelas que se ven afectadas por los bloqueos o por la crisis, pero también porque nuestros estudiantes se están volviendo un espacio que debería forjar y construir ciudadanía, nociones de bien común, de espacios públicos, de democracia. Entonces, un llamado a nuestros docentes es que es una oportunidad para tratar y trabajar estos temas con los estudiantes, discutiéndolo, ¿no? Discutiendo y cómo podemos, desde la perspectiva de los estudiantes, trabajar y aportar para que nuestro país salga de este entrampamiento político, ¿no? Es importante abordar este tema de una manera en secundaria, de otra manera en primaria, pero trabajar valores ciudadanos, participación, democracia, es importante también desde la escuela y va vinculado con lo que señalabas en tu pregunta. Usted, que es un especialista en temas educativos, nos gustaría conocer su opinión sobre la nueva recomposición de la SUNEDU. A ver, ahí tenemos un problema. El Ministerio de Educación ha recompuesto el consejo directivo de la SUNEDU sin que la ley que daba el marco normativo para esa recomposición esté reglamentada. Entonces, ahí de por sí hay un primer vicio. El segundo problema es que la persona que el Ministerio de Educación ha elegido como representante del mismo ante el Consejo Directivo de la SUNEDU es una persona que no cumple con el perfil requerido y que es más,
representa o ha trabajado hasta hace muy poco en una universidad privada no licenciada, así como también es de público conocimiento que el ministro de Educación proviene también de esa misma universidad. Entonces hay claramente un conflicto de intereses y el propio ministro ha señalado que no tiene en su agenda una defensa de la reforma universitaria y de la autonomía de la SUNEDU tal cual estaba planteada. Esta recomposición que se ha dado en el Consejo Directivo para tener o restaurar lo que significaba la Asamblea Nacional de Rectores le resta autonomía a la SUNEDU y, como sabemos, uno no puede ser juez y parte al mismo tiempo, ¿no? El ente regulador y supervisor de la calidad del servicio educativo universitario no puede estar conformado por representantes de las propias universidades supervisadas o evaluadas. Entonces, por donde se le mire, yo creo que estamos presenciando lamentablemente el debilitamiento, si es que no la culminación de este intento de reforma que venía avanzando, dando resultados, con muchas cosas que corregir también, pero era una reforma importante, siempre pensando en que el derecho a la educación de calidad de nuestros estudiantes en el sistema universitario se cumpla. Y gracias a ello se pudo quitar la licencia a muchas universidades que prácticamente estafaban a nuestros estudiantes. Entonces es lamentable que el Ministerio de Educación esté tomando esta postura, ciertamente y hay que decirlo, en diálogo, por decirlo de alguna manera, con el Congreso, ¿no? En la reforma universitaria se le ha debilitado desde el Congreso de la República con intereses también permanentes en estos espacios, ¿no? José Carlos Vera, especialista en gestión educativa, ¿algo más que usted quisiera agregar para los televidentes de Canal 21 aquí en Huancayo? Sí, hay un tema muy importante que no lo hemos tocado, que tiene que ver con el abandono escolar. En el 2021, más de 1.500 estudiantes, 150.000 estudiantes dejaron de estudiar por diversas razones vinculadas a la pandemia. De todos estos, solamente el 60% se han podido recuperar en el 2022. La cifra de abandono escolar va creciendo y de cara a este año tenemos también cifras preocupantes. Entonces hay un llamado a las familias, a las familias y a las autoridades a que identifiquemos casos de riesgo de estudiantes que por distintas razones económicas, de salud, de aprendizajes, de bienestar socioemocional, están en riesgo de abandonar el sistema educativo, lo que se conocía como deserción escolar, para identificarlos y trabajar de manera multisectorial y darle a las familias las posibilidades de recibir algún tipo de programa social, apoyo económico, trabajo pedagógico con los estudiantes para recuperarlos y mantenerlos en el sistema educativo, garantizar la continuidad y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nos va a permitir que toda su trayectoria transcurra por el sistema educativo y que podamos construir profesionales y ciudadanos de bien para nuestro país que tanto lo necesitamos, ¿no? Entonces ese énfasis en trabajar el abandono escolar y desearles a todos que a pesar de la crisis, el 13 de marzo próximo tengan un buen inicio del año escolar y poco a poco podamos retomar las reformas y los avances que tanto necesitamos. Eso, muchísimas gracias, Boris. Un gusto conversar contigo y con todo tu público. De igual manera, José Carlos Vera, especialista en gestión educativa y exdirector general de gestión descentralizada en el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por su aporte al programa aquí en Canal 21 Huancayo. Estaremos ya molestándole en otra oportunidad para tocar estos temas tan importantes como es la educación en nuestro país. Buenas tardes. Un gusto, muchas gracias. Hemos dialogado con José Carlos Vera, especialista en temas educativos. Varios conceptos interesantes. Ese último que se nos iba, la deserción escolar. 150.000 alumnos abandonaron años atrás los colegios. Un poco más de la mitad se han recuperado. Ojalá que esa cifra siga avanzando. Me refiero a la recuperación de alumnos a los colegios.